Muy buenos días, profesor y compañeros. Les habla Kevin Bravo y a continuación les voy a hablar de los movimientos articulares del hombro y cintura escapular. Entonces, comencemos con la articulación del hombro. Esta articulación es una articulación en artrosis, que las articulaciones en artrosis son aquellas que tienen movimientos libres, es decir, que pueden rotar en cualquier eje. Las articulaciones en artrosis tienen tres rangos de movimientos y los tres rangos de movimientos son los siguientes. El primero es flexión y extensión. El segundo rango de movimiento es aducción y abducción. El tercero es rotación interna y rotación externa. A continuación les voy a explicar unos ejemplos de cada uno de estos rangos de movimientos. Entonces, empecemos con la flexión y extensión. Bueno, la flexión y extensión, estas las encontramos en el plano sagital y en el eje transversal. Es decir, que si yo me ubico de esta manera y llevo el brazo hacia arriba, estoy realizando una flexión de hombro. Y si lo llevo hacia atrás, estoy realizando una extensión. Entonces, para que se entienda un poquito mejor y sea un poco más claro, si lo llevo hacia arriba, estoy realizando una flexión, y si lo llevo hacia atrás, estoy realizando una extensión. Ahora continuamos con el siguiente, que es aducción y abducción. Bueno, este movimiento lo podemos demostrar o lo podemos presentar en el eje anteposterior y plano frontal. Entonces me ubico en el plano frontal y si llevo el brazo hacia afuera, es decir, que si lo abro, estoy realizando una abducción o abducción. Y si lo llevo hacia adentro o lo cierro, estoy realizando una aducción. Dentro de la aducción y la abducción también esto lo podemos realizar en el eje longitudinal y en el plano horizontal. Entonces, me ubico de esta manera y llevo el brazo hacia el frente, y si lo cierro, estoy realizando una aducción horizontal. Y si lo abro, estoy realizando una abducción horizontal. Ahora vamos a realizar el último movimiento, que es rotación interna y rotación externa. Bueno, estas movimientos se pueden realizar dentro de los tres planos y los tres ejes, es decir, en el eje transversal, en el eje anteposterior y en el eje longitudinal. Entonces, un ejemplo sería en el eje transversal, el brazo lo llevo hacia el lado y muevo el hombro hacia adentro, estoy realizando una rotación interna, y si lo llevo hacia afuera, estoy realizando una rotación externa. En el eje anteposterior sería de la siguiente manera: llevo el brazo al frente, entonces si el movimiento es hacia adentro, estoy realizando una rotación interna, y hacia afuera una rotación externa. Y en el eje longitudinal sería los brazos a los lados del cuerpo, y si realizo una rotación hacia adentro, quiere decir que es interna, y si hago la rotación hacia afuera, estoy realizando una rotación externa. Bueno, a continuación vamos a hablar de la articulación de la cintura escapular. Bueno, esta articulación es un poco diferente a las otras articulaciones y que tienen algunas particularidades muy diferentes. Hay algunas articulaciones que tienen un rango de movimiento, otras tienen dos, otras tienen tres, y estas son flexión y extensión, aducción y abducción, rotación interna y rotación externa. En la articulación de la cintura escapular las cosas van a cambiar un poco,
porque estos movimientos van a llevar otros nombres. Esta articulación también tiene 3 rangos de movimientos, que 2 de esos movimientos son autónomos, es decir, se realizan por sí solos. Y hay uno que va a depender de otra articulación para realizar dicho movimiento. Los 2 movimientos autónomos son elevación y descenso, y antepulsión y retropulsión. Antes de hablar de antepulsión y retropulsión, voy a hablarle de la elevación y el descenso. La elevación consiste en que si yo llevo los hombros hacia arriba, estoy realizando una elevación, y si los dejo caer o los llevo hacia abajo, estoy realizando un descenso. En la elevación concéntrica, o sea, hacia arriba, los músculos que están interviniendo son el trapecio superior y el músculo angular o elevador del omóplato. Y en el descenso, o sea, cuando yo los llevo hacia abajo o los dejo caer, estoy trabajando los músculos, el trapecio inferior y el músculo pectoral menor. Lo pueden ver en la imagen. Entonces, recordemos que esto son los músculos que más inciden en la elevación, y el que más incide en el descenso es el trapecio. Entonces podríamos decir que en el movimiento de elevación, el trapecio superior y el músculo angular tira como hacia arriba, ¿sí? Haciendo una fuerza concéntrica, porque está haciendo fuerza en contra de la gravedad. Entonces, la elevación hacia arriba, y cuando hace el descenso, por inercia o forma natural, los hombros vuelven a su posición natural. Los siguientes movimientos de la cintura escapular son antepulsión y retropulsión. En la antepulsión es cuando realizamos un movimiento de los hombros hacia adelante, es decir, los llevamos hacia adelante y estamos haciendo una antepulsión, y cuando llevamos hacia atrás estoy realizando una retropulsión. Me voy a colocar de perfil para que lo vean un poco mejor. Entonces, si llevo los hombros hacia adelante, estoy haciendo un movimiento de antepulsión, y si los llevo hacia atrás, estoy haciendo un movimiento de retropulsión. En la antepulsión concéntrica y la retropulsión excéntrica, vamos a trabajar los músculos del serrato mayor y el pectoral menor. Es decir, si hago la antepulsión, que es hacia adelante, los músculos que están interviniendo son el pectoral menor y el serrato mayor, que queda acá al costado. Para la antepulsión. Y si estoy haciendo la retropulsión concéntrica, vamos a trabajar el trapecio medio, que queda acá atrás, y en compañía de los romboides, el romboide mayor y el romboide menor. Entonces, hago retropulsión concéntrica, estoy trabajando el trapecio medio, el romboide mayor y el romboide menor. Podemos ver en la imagen los músculos donde se encuentra el trapecio medio y el romboide mayor y el romboide menor. Podemos observar que tienen casi la misma inserción y están casi a la misma altura. Es decir, que cuando hago retropulsión, el trapecio medio y los romboides tiran hacia atrás, o sea, jalan. Entonces podemos ver cuando es un movimiento de antepulsión y el movimiento de retropulsión. Bueno, anteriormente les hablé de esos 2 movimientos autónomos que realiza la cintura escapular. Ahora les voy a hablar de este último movimiento, que necesita de otra articulación para poder realizarlo o efectuarlo. Entonces, estos movimientos es la rotación interna y la rotación externa. ¿Cómo va a ser esto? Entonces, si analizamos un poco, la escápula no se puede mover por sí misma, ni puedo moverla estando quieto. Entonces,
Para poder mover esta articulación, la escápula, necesito de otra articulación, y esta articulación va a ser la del hombro. Es decir, que si mi hombro hace una flexión, la escápula por ende hace una rotación externa, es decir, que se abre, va hacia afuera. Y si hago una extensión de hombro, la escápula automáticamente se cierra, es decir, que hace una rotación interna. Como lo pueden ver en la imagen, la rotación externa y la rotación interna. Lo mismo pasa si yo hago una abducción de la articulación del hombro. La escápula hace una rotación externa, se abre. Recordemos que externo es que se abre, y si realizo una aducción, la escápula se cierra, hace una rotación interna. Los músculos que trabajan en la rotación externa concéntrica son los siguientes: el trapecio superior, que está en la parte de arriba, el trapecio inferior y el serrato mayor. Entonces en la imagen podemos ver los músculos que infieren en esta rotación externa concéntrica. Y en la rotación interna concéntrica, los músculos que interfieren son los romboides menor y mayor y el trapecio medio. Entonces en la imagen podemos identificarlos. Bueno, esta es una breve explicación de cómo son los movimientos de la articulación del hombro y de la cintura escapular. Espero que haya quedado un poco claro, y nada, gracias.